La Gran Recesión. La Gran Recesión es el nombre que se le asignó al periodo de crisis económica que se originó en la burbuja hipotecaria del 2008. Esta tuvo repercusiones en la economía a nivel global y se extendió hasta el 2009 aproximadamente. Este episodio en la historia económica oficialmente se inició en el país de los Estados Unidos en diciembre del año 2007, donde el mercado hipotecario pasó del auge a la quiebra. Su duración fue aproximadamente hasta el año 2009. Orígenes de la Gran Recesión. La Gran Recesión tuvo sus orígenes posteriormente al atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. El sistema de reserva federal, Fed, bajó su tipo de referencia con el fin de empujar a la baja las tasas de interés del mercado y evitar una desaceleración del crédito y de la actividad económica. Lo anterior vino de la mano con una política del gobierno estadounidense para impulsar la adquisición de vivienda propia. De ese modo, aumentó significativamente la cartera hipotecaria de la banca. Las entidades financieras, por su parte, lanzaron nuevos productos denominados hipotecas subprime. Estas estaban dirigidas especialmente a clientes de alto riesgo, es decir, la probabilidad de impago era muy elevada. Cabe destacar que dentro de las consecuencias de la gran recesión se destacan muchas, pero como principales vamos a poner las siguientes, las cuales fueron que en enero de 2008 el precio del petróleo superó los $100 por barril por primera vez en su historia, y en junio de ese mismo año superó los $147 el barril. Eso debido a los fenómenos especulativos de alta volatilidad que condujeron a un fuerte descenso durante esos meses. En enero del 2008, la cotización del cobre en la bolsa de metales de Londres superó por primera vez en su historia los $8.000 la tonelada. Además del cobre, materiales esenciales en la producción, como el ácido sulfúrico y la sosa cáustica, vieron incrementados sus precios hasta en un 600%. Además, en el primer trimestre de 2009, los índices bursátiles de la bolsa de Estados Unidos y Europa fueron superados por países emergentes como China y Brasil. Brasil y Rusia aumentaron sus índices en un 9% en moneda local. También es importante considerar de que los flujos bajaron de 1.2 billones de dólares en 2007 a 707 millones de dólares en 2008. En abril del 2009 se informa que como consecuencia de la crisis y el desempleo, el mundo árabe principalmente debe considerarse como una bomba de tiempo. Esto porque a raíz pues, de la crisis, este mundo árabe donde se movían estos negocios perdieron cerca de 3.000 millones de dólares durante todo ese año. Debemos de considerar o debemos de saber de que podemos decir que uno de los países más afectados, o bueno, principalmente de la economía más afectada, fue el árabe, porque a raíz de la crisis el Banco Mundial preveía un año duro en 2009 para muchos de estos países árabes, porque el deterioro de las condiciones económicas favoreció el surgimiento de movimientos también de protesta masivos en el norte de África y Oriente Medio, particularmente en Túnez, Libia, Egipto, Siria, y en estos tres primeros países, o sea, Túnez, Libia y Egipto, se logró derrocar a los países autocráticos aliados tradicionalmente a Occidente en ese entonces. En mayo de 2009, la ONU informa de la caída de la inversión extranjera en Oriente Próximo. Y por último, para finalizar con todas esas consecuencias, sabemos que en septiembre de 2009 se informa a los bancos árabes que han perdido ya no 3 millones de dólares, sino 4 millones de dólares desde el inicio de la crisis financiera mundial. Consecuencias de la gran recesión en Europa. Principalmente empecemos con que el Banco Central Europeo fue incapaz de prever la crisis y tomó las primeras medidas con retraso. Básicamente lo que hizo fue imponer medidas de austeridad y contención al gasto público, que en parte han hecho disminuir el crédito y han dificultado el acceso a financiación entre consumidores y productores.
Bueno, este fenómeno se expandió rápidamente por diversos países de Europa y algunos de ellos sufrieron grandes efectos, como lo fue Dinamarca, que entró en recesión el primer trimestre del 2008 y lo que hizo fue mantenerse 6 meses consecutivos de crecimiento económico negativo. Por otra parte, el 7 de octubre del 2008, la reunión de ECOFIN, organismos del Consejo Europeo, que estaba compuesto por los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros, así como por los ministros de Presupuesto. En esa reunión básicamente lo que acordaron fue que todos los Estados miembros proporcionaran por un periodo inicial de al menos un año una protección garantizada a los depósitos personales para los particulares por una cantidad de al menos 50.000 euros. Esto con el fin de garantizar la financiación de empresas y ciudadanos en crisis. Asimismo, el Banco Central Europeo redujo su tasa de interés de referencia de un 4,25% a 1,25% en octubre, aunque todavía era mayor que la de Estados Unidos. Básicamente esto pasó porque las autoridades reaccionaron un poco tarde y esto fue debido a que Europa tenía un mayor temor a la inflación y a un aumento de la deuda pública, pues Europa representaba el 30% del comercio mundial y esto retrasaría la recuperación de la economía a nivel mundial. Uno de los mayores impactos de la Gran Recesión en Latinoamérica se dio en México, debido a la alta dependencia de la economía mexicana con los Estados Unidos y a la continua caída de las remesas producto de la desaceleración de la economía estadounidense. Estas remesas eran la segunda fuente de divisas de México después del petróleo. La debilidad estructural en las finanzas del gobierno mexicano se debía a su alta dependencia al precio del petróleo y la caída en la producción de este recurso dentro del país. Esto tuvo una grave repercusión en el presupuesto nacional, lo que llevó a elevar impuestos como el del IVA y el de la renta y a crear uno nuevo, el de las telecomunicaciones. Pero estos nuevos ingresos no iban encaminados a incentivar la producción o la inversión, sino a cubrir el gasto gubernamental que en ese momento consumía el 80% del presupuesto. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, apuntó en su reporte anual que México sería el país más afectado de la región debido a esta crisis porque presentó una contracción en su PIB del 7%. En cuanto a Colombia, en el último trimestre de 2008 presentó una reducción en su PIB del 1%. En el primer trimestre de 2009, el PIB descendió 0,6%. Los sectores más afectados en Colombia fueron la industria, el comercio, el transporte y la agricultura. Para abril de 2009, la producción real manufacturera en Colombia descendió 14,5% y el empleo 6,9%.